Bien, eh, vamos a ver, este es el practiquito que dejó Gladys, ¿no? Que me gustó, está bueno. Igual, bueno, lo fuimos armando juntos, ¿no? Eh, pero, pero bien. El primero, ¿no? Dice construir en un triángulo ABC, ¿no? De vértices ABC. Sobre el triángulo construir los, todos los puntos notables, ¿sí? O sea, el circuncentro, incentro, ortocentro y baricentro. Y bueno, da unas recomendaciones, cómo construirlo. Bueno, ustedes me dijeron que no, que lo intentaron, pero no sé si quieren que lo hagamos todo o que les tire algunas pautas como para que después lo hagan ustedes, ¿no? Como ustedes quieran. Eh, Está bueno ponerse a jugar con GeoGebra, tiene esa parte buena. Bueno, dice recomendaciones. Por ejemplo, para el circuncentro no es necesario construir todas las mediatrices, ya que solo con dos de ellas alcanza para determinarlo, ¿sí? Y luego de determinar el punto, ocultar las rectas para que no haya tantas líneas auxiliares en la construcción. Esas son las recomendaciones que da, ¿no? De la misma forma, proceder para el resto de los puntos notables. GeoGebra es una aplicación de geometría dinámica, por lo tanto, si se mueven los vértices del triángulo, se puede ver distintos casos de triángulos y cómo se comportan los puntos notables. En cada caso, mover los vértices del triángulo y contestar las siguientes preguntas. Bueno, podemos construir, ¿no? Eh, Me dice construir un triángulo ABC, ¿sí? Triángulo cualquiera. Y bueno, dice ahí construir los 4 puntos notables. Bueno, si yo quiero construir el circuncentro, que era la intersección de las mediatrices, construyo dos mediatrices, ¿no? Como dice, no hace falta que construya la tercera. Por ejemplo, entre AB y BC. Yo sé que la tercera se va a intersecar en el mismo punto. Entonces, con construir solamente dos mediatrices, ya está, alcanza, ¿sí? Y lo que hacemos después es ocultamos esas rectas para que no molesten, porque vamos o sea, no se olviden que vamos a tener los 4 puntos notables acá. Si yo dejo todas las rectas, voy a tener 8 rectas que van a estar ahí dando vueltas y, bueno, serían 6 rectas y 2 segmentos, y no se va a poder apreciar bien lo que queremos hacer. Y después, bueno, conviene cambiarle de color, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿a qué color les gusta para el circuncentro? Verde. Y le podemos cambiar el nombre y, por ejemplo, no le puedo poner C porque es uno de los vértices, ¿no? Pero si el circuncentro es el centro de la circunferencia que circunscribe al triángulo, eh, por lo general para el centro de una circunferencia se pone el punto O, ¿no? Y bueno, le ponemos, ya sabemos que O es el circuncentro. Y es más, podemos poner un texto al costadito, ¿no? Como para guiarnos, y podemos poner acá que O es el circuncentro, ¿no? ¿Sí? Bueno, después dice el incentro, que el incentro es la intersección de las bisectrices. Trazamos también dos bisectrices, por ejemplo, la del ángulo A y la del ángulo B. Y acá tenemos, en este punto, acá tenemos el incentro, ¿sí? Lo mismo, ocultamos las rectas, eh, le podemos dar otro color, ¿sí? No sé, el rojo, por ejemplo, y le ponemos otra letra, la letra I, de incentro. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos al texto y ponemos, ¿no? Para acordarnos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está texto? O podemos, el texto o podemos agregarle a este texto que está acá, ¿no? O sea, para poder modificar el texto que ya teníamos, nos posicionamos en la flechita y hacemos doble clic sobre el texto, ¿no? Entonces podemos modificar el texto que ya teníamos. Y vamos a decir que es el incentro.
¿sí? Después, el ortocentro, ¿no? Que es la intersección de las alturas. Para hacer la intersección de las alturas, con que yo trace las perpendiculares a los lados que pasan por el vértice opuesto, con eso alcanza, ¿sí? Después vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero determinar otras cosas, como... ¿se me colgó esto? No puede ser. Si yo quiero determinar los pies de las alturas, ahí vamos a tener que hacer otra cosa, que después lo vamos a ver. Se me colgó esto, no puede ser. A ver. Bueno, vamos a trazar la perpendicular. La perpendicular a un lado, que pasa por el vértice opuesto, por ejemplo acá. Y la perpendicular a este lado, por ejemplo, que pasa por este vértice. Por eso, para trazar el ortocentro, con hacer las perpendiculares a un lado que pasa por el vértice opuesto, con eso ya me alcanza, ¿sí? No hace falta determinar la altura en sí, ¿no? Sino las rectas que contienen las alturas. Ahora sí lo podemos ver. Fíjense que eso lo podemos ver y se van moviendo los puntos, ¿sí? Bueno, ocultamos estas rectas y bueno, también le ponemos un color al ortocentro y podemos, al color, no sé, ¿cuál les gusta? Naranja. Y le ponemos Bodoque, bodoque. H por las alturas, ¿sí? Quieto bodoque. Bueno, Perdón. está bien. Bueno, y después, ¿qué nos queda? El baricentro, ¿no? Trazábamos para el baricentro los puntos medios de dos lados, por ejemplo, de AB y BC, y después sobre los lados opuestos hacíamos los segmentos, por ejemplo, acá este con el punto C y este con el punto A. ¿Sí? Y acá, en la intersección, teníamos el baricentro. ¿Sí? Le ponemos otro color, también, no sé, color violeta, por ejemplo, o ¿se diferencia el violeta? Sí, se diferencia. Bueno, y le ponemos el punto G porque es el centro de gravedad, ¿no? Y ocultamos todo lo que nos molesta, ¿no? Los segmentos y los puntos medios también, si quieren, los ocultamos. Y lo que podemos ir haciendo es ir moviendo los lados para ver qué es lo que va pasando con los puntos, ¿no? Fíjense cómo van haciendo, ¿no? En algún momento parece que los puntos van a coincidir, ¿no? Habría que ver con qué triángulo pasa eso, ¿no? En otro momento pareciera como que están alineados todos los puntos, ¿sí? Habría que ver con qué triángulo pasa eso, ¿sí? En algunos momentos, fíjense en que hay puntos que salen por fuera del triángulo también, o hay puntos que quedan justo en el triángulo, en el lado o en el vértice del triángulo, habría que ver en qué triángulos pasa eso, ¿no? Eso es para ir respondiendo a estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta A dice, ¿qué ocurre con los puntos notables del triángulo isósceles? ¿Y qué ocurre en el caso del triángulo equilátero? ¿No? O sea, primero, ¿qué pasa con los triángulos según sus lados? Y después, ¿qué va a pasar con el triángulo según sus ángulos? ¿No? Si tengo un triángulo acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Y después me pide que trace la recta entre dos puntos, entre el circuncentro y el ortocentro. Y vean, a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Acá podemos sacar una conclusión ahora, antes de que se corte. Entre el circuncentro y el ortocentro. Si yo trazo una recta, ¿no? Entre el circuncentro, que era O, y el ortocentro, que era H, ¿qué puede pasar con esa recta? ¿Qué les parece que pasa? La recta de Euler, ¿no? Es lo que se llama la recta de Euler, sí. ¿No? ¿Qué pasa con esa recta? ¿Está contenido el baricentro? Está continuo el baricentro, o sea que una propiedad es que no importa qué triángulo tenga, el ortocentro, el baricentro y el circuncentro siempre están alineados. Siempre están en una misma recta y esa es la que se llama la recta de Euler. ¿Sí? Y fíjense, hay algún caso en particular en el que están las cuatro, pero no siempre pasa eso, ¿no? Hay algún caso en el que las cuatro están alineadas. Ustedes después van a tener que ver qué triángulo es ese, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí qué hay que hacer ahí?
Sí. Está bueno, ¿no? Porque, o sea, se pueden ver varias cosas. Bueno, después, bueno, lo hacen ustedes. Yo, el que les voy a dejar como tarea, que bueno, que vamos a ver algunas cuestiones, es el 4, ¿no? Que ustedes me hagan después, que me envíen el link. Después le digo cómo envían el link. Lo que se llama la circunferencia de Feuerbach o de los 9 puntos. ¿Sí? Ese les voy a dejar como tarea para que me hagan, que me lo envíen. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué me dice? El ejercicio, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien. El segundo me dice, construir en GeoGebra un triángulo ABC, determinar su ortocentro y traza las rectas paralelas a los lados del triángulo ABC que contengan al vértice opuesto al lado al que son paralelas. ¿No? Bueno, a ver, veamos. Primero, vamos por parte. Tengo el triángulo ABC. Es más, ahora lo voy a poner así, pero después voy a achicarlo, ¿no? Para que se vea mejor, porque me ha quedado un triángulo muy grande cuando trace las paralelas. Pero para trazar el ortocentro, dijimos que por ahora con trazar las perpendiculares a un lado que vayan por el vértice opuesto, con eso me alcanza. ¿Sí? Vamos a trazar los tres para que se vea en este caso. ¿Sí? Nosotros sabemos que esta es perpendicular a los lados, ¿sí? Y que pasa por el vértice opuesto. A este lo podemos llamar, vamos a poner un color, lo podemos llamar H, ¿sí? Y vamos a poner punteadas las rectas estas. ¿Está por cortar? No, todavía no. Faltan 2 minutos. Vamos a poner las punteadas, ¿sí? Un poquito más fina también, si quieren. Y le podemos poner el mismo color que el punto, ¿no? Ahí está. Ahora, esto lo voy a alejar un poquito porque lo que voy a hacer va a ser un triángulo más grande. Y lo que me dice era que, ¿dónde estamos? Traza rectas paralelas a los lados del triángulo ABC que contengan al vértice opuesto al lado al que son paralelas. Bueno, entonces si dice trazo las rectas paralelas, acá, la paralela a un lado y que pase por el vértice opuesto, ¿no? La paralela al otro lado y que pase por el vértice opuesto. Y la paralela al otro lado y que pase por el vértice opuesto. Trazamos los puntos, dice cómo llamarlos, ¿no? O sea, si quieren le ponen el nombre, si no, bueno. Ahí presten atención, fíjense en que no me quedó el puntito gris, me quedó azul, entonces no me quedó la intersección. O sea, yo lo voy a mover y bueno, me quedó sobre una recta, ¿no? Entonces, en este caso, sí, me quedó la intersección porque no lo puedo mover, entonces a ese lo vamos a eliminar. ¿Sí? Lo mandamos al basurero. Bien, aprieto ahí y ahora sí, ¿no? Queda la intersección y acá también. ¿Sí? Bueno, dice que le ponga nombres, a ver cómo eran los nombres P, Q y R, ¿no? Ponemos vamos a ponerle los nombres como dice ahí. Ah, ya me queda un minuto. Esperen, vamos a... Le vamos a cambiar el nombre a los puntos, ¿no? P, Q y R como me pide el ejercicio. Si ustedes quieren lo cambian, si no, no pasa nada. P, Q y R. Bien. Es más, vamos a poner todas las líneas estas con punteado, después vemos si las sacamos o no. Y le podemos poner hasta otro color a los puntos. Bueno, ahora vamos con el triángulo, le cambiamos el color al triángulo y dice que determinemos el triángulo de la intersección de esos puntos, ¿no? Y le vamos a cambiar el color del triángulo para que
¿Qué color le podemos poner? ¿Naranjita? Ahí. Bien. Dice, bueno, el ortocentro del triángulo más chiquito, ¿qué sería del triángulo más grande? ¿No? Eso que pregunta. ¿Es el ortocentro del triángulo ABC un punto notable del triángulo PQR? En tal caso, ¿de qué punto notable se trata? Bueno, no sé si se acuerdan, Gladys hizo como el camino inverso la otra vez, Sí, sí. ¿no? ¿Qué es lo que había trazado primero? ¿Se acuerdan? Para El después triángulo grande. el triángulo grande, ¿y qué vendrían a ser los puntos A, B y C en el triángulo grande? Las alturas. No, en el Los puntos triángulo medios. chiquito son las alturas. Los puntos Claro, medios. los puntos medios serían del triángulo Claro. grande. Ahora, ¿son los puntos medios de este triángulo grande, el A, B y C? ¿Podemos decir que son los puntos medios? Lo que había trazado Gladys era el circuncentro, ¿se acuerdan? Después trazó los puntos medios y el triángulo chiquito quedaban determinadas las alturas. De esa forma habíamos podido ver que las alturas también se intersecan en un punto, ¿sí? Pero bueno, ahora habría que ver si es que estos son si A, B y C son los puntos medios del triángulo más grande. ¿Cómo podríamos ver eso? A ver, por ejemplo. Porque son Y son, perpendiculares. Entonces, ¿Podemos comparar triángulos, profe? claro, vamos a comparar triángulos. O sea, son perpendiculares a los lados, ¿por qué? Porque si este lado, ¿no?, es paralelo a este, ¿no?, y la altura es perpendicular a AC, también va a ser perpendicular a PQ, ¿no? Sí. Y lo mismo con los otros lados. Como es la altura del triángulo chiquito y es perpendicular a B, también va a ser perpendicular a QR, que es paralelo a B, ¿no? Y así, o sea, es perpendicular también a los lados del triángulo más grande. Para poder decir otra cosa, bueno, las alturas no son del triángulo más grande porque no pasan por los vértices. Pero si es perpendiculares, para que sea un punto notable, ¿qué tendría que ser? El circuncentro, ¿no? Porque el circuncentro es la intersección de las mediatrices y las mediatrices son perpendiculares, ¿no?, a los lados. Ahora, para poder decir que es el circuncentro, habría que ver que A, B y C son los puntos medios del triángulo más grande. Entonces, ¿cómo lo veríamos? Bueno, yo si tengo este triángulo acá, el ABP, tendría que probar que es igual, por ejemplo, a este triángulo, ¿no? Y el BQC también, y el ACR también, que sean todos iguales al triángulo más chiquito. Si acá hay paralelismo, ¿sí? ¿Dijiste algo, Melina? No. No. Si acá hay paralelismo, vamos a ir viendo los ángulos. Este ángulo que está acá es igual a este porque son alternos internos entre paralelas, ¿no? O sea, este ángulo es igual a este por ser alternos entre paralelas, ¿no? Porque este lado es paralelo a este. Vamos a correr el número para que sea que son iguales. Y a su vez, este ángulo es igual a este porque también estas son paralelas y estos serían ángulos correspondientes, ¿no? Entre paralelas. ¿Sí? Y bueno, ahí lo podemos verificar que son congruentes. Ahora, tenemos, estos tres triángulos tienen un ángulo congruente, ¿no? Y es más, podemos decir que este ángulo también es congruente a este porque son correspondientes entre paralelas, ¿no? Entonces, bien, ya tenemos todos los triángulos con un ángulo congruente. Bueno, habría que ver, ahora, por ejemplo, si hablamos de paralelismo, este ángulo es congruente con este, ¿no? Porque son alternos internos también entre paralelas, ¿no? Sí. ¿Sí? O sea, este con este. Y este... Y pasa lo mismo con CBO y BCA.
CBO, ¿cuál? CBO. CBO, ¿cuál es? O. Q, CBQ, Ah. este. CBQ, perdón. Sí, CBQ. Sí, ese ya lo vimos. Es con este, con este, con este y con este, ¿no? Ahora estamos viendo este. Este es congruente con este por ser alternos internos entre paralelas. Y este, ¿a cuál va a ser congruente acá? También con este, por ser alternos internos entre paralelas, ¿no? Ujú. Y este va a ser congruente con este, porque como estas también son paralelas, son correspondientes entre paralelas. Entonces ya tenemos que todos tienen dos ángulos iguales. Ahora no puedo ver el tercer lado igual, tendría que ver un lado, que todos tengan un lado igual. Y todos lo tienen, ¿por qué? A ver. Porque todos comparten un lado con el triángulo del centro, ¿no? Es distinto lado, ¿no? Pero no importa, mientras que tenga un lado cualquiera que es igual y dos ángulos cualesquiera iguales, ya está. No importa que sean los ángulos que son adyacentes al lado. ¿Sí? O sea, con saber que tienen un lado igual, por ejemplo, este con este, tienen un lado igual y tienen dos ángulos iguales, ya está. ¿Sí? Y lo mismo con este con este. Tiene un lado igual, que es el lado que tienen en común, y dos ángulos iguales, ya está. ¿Sí? Y lo mismo este con este. Entonces, todos los triangulitos son congruentes. Entonces, si son todos congruentes, entonces este es el punto medio. O sea, este lado mide lo mismo que este segmento mide lo mismo que este, y este segmento mide lo mismo que ese, entonces ya está. Son los puntos medios. Entonces, Profe, sí, decime. ¿también se podría sacar solo con los ángulos? ¿Con los tres ángulos? No, con los tres ángulos yo estaría probando que son semejantes, no congruentes. Ah, está bien. Sí, sí. ¿Sí? Para poder decir que son congruentes tienen que tener un lado igual. Claro, está bien. Y bueno, ya está. Probamos que son los puntos medios, así medio en el aire, ¿no? Y bueno, y como son perpendiculares a los lados y pasan por los puntos medios, son las mediatrices. O sea, hicimos el camino inverso de lo que hizo Gladys la otra vez. ¿Sí? Bueno, hasta ahí se entendió. Después háganlo ustedes, véanlo, o sea, pueden moverlo a esto, pueden mover los lados, pueden ver qué pasa. ¿Sí? Qué sé yo, esto también se va para afuera, ¿sí? Depende del caso. ¿Sí? Bueno, ¿seguimos con el otro? Profe, entonces, ¿tanto la altura como el circuncentro pueden estar por fuera del triángulo? Sí, sí, el ortocentro y el circuncentro pueden estar afuera del triángulo. Son los únicos dos, ¿no? Claro. Y en un caso particular van a estar justo o en el lado o en el vértice del triángulo también. Habría que ver cuál es ese caso. ¿Sí? Bien, borramos esto. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, acá me dice otro, construir con GeoGebra el triángulo ABC, los puntos D, E y F, que son los puntos medios de los lados AB, BC y CA, respectivamente. El punto G, su baricentro, y los puntos, bueno, vamos hasta ahí, después vemos qué pasa con los puntos M y N. ¿Sí? A veces por ahí no hay que leer todo, hay que ir leyendo por partes y haciendo, ¿no? Para no perderse. Entonces veamos, triángulo. Me dice, para ser específico, ¿no? D, E y F, que son los puntos medios de AB, o sea, primero vamos a hacer el de punto medio de AB, después el de BC y después el de CA, con estos nombres, que me lo va a dar solito porque son los puntos que siguen. Entonces, vamos a los puntos medios, AB, BC y CA. Vamos a acomodarlos así, a mí me gusta acomodarlos, soy medio hincha con esto.
Y me dice después respectivamente, y el punto G, que es su baricentro. Entonces, para trazar el baricentro, hacemos los segmentos. Entonces, bueno, solito me da el punto G. Si quieren le ponemos otro color, podemos hacer las líneas estas, las podemos poner como auxiliares. Ese sería el baricentro, Acá no ¿no, profe? trazamos, perdón, acá no trazamos perpendiculares porque ya trazamos los puntos medios, ¿no? Eh, Para hacer el... no hace falta trazar perpendiculares para el baricentro. O sea, las medianas lo que trazamos. Claro, por eso. Por eso digo que ya con las medianas ya es suficiente. Claro. La perpendicular es para la altura. La perpendicular es para la altura, claro. Claro. O sea, depende de lo que tengamos que construir, trazamos o no trazamos perpendiculares. El baricentro es la intersección de las medianas. La mediana es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces no necesita ser perpendicular. En un caso muy, muy particular lo va a hacer, pero no tenemos por qué hacerlo nosotros, lo hace sola en ese caso. Nosotros tenemos que trazar perpendicular para las alturas, ¿sí? Y después, bueno, para las mediatrices, trazamos la mediatriz, pero la mediatriz es perpendicular, no hace falta que nosotros la hagamos perpendicular. Bien, ¿y qué me dice? O sea, ahí está el baricentro con los segmentos, y me dice, y los puntos M y N, que son los puntos medios de los segmentos AG y CG respectivamente. Vamos a hacer AG y CG. Dice los puntos medios. AG sería este y este, ¿no? AG y CG. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerle los nombres que pide. M y N. Bien. Y ahora lo voy a poner acá abajo para que no me obstruya después la construcción que viene. Y me dice, y se pide mostrar que el cuadrilátero DEMN es un paralelogramo, ¿no? O sea, DE, ahí, el cuadrilátero DENM, bueno, yo puse MN, pero es así, ¿no? Lo voy a tener que corregir, igual depende cómo ponga los puntos, ¿no? Bueno, son esos 4 puntos. Tengo que probar que este cuadrilátero es un paralelogramo, ¿no? ¿Y cómo sabríamos que es un paralelogramo? Así, a grande rasgo. Si me dice mostrar, puedo mostrar que los lados opuestos son iguales, por ejemplo, ¿no? Y ya con mostrar eso, ya puedo, o sea, no hace falta que lo demuestre, porque no me dice demostrar, me dice mostrar, ¿no? Cuando me dice mostrar, no hace falta que haga la demostración. Entonces, ¿cuáles propiedades podríamos utilizar para decir que un cuadrilátero es un paralelogramo, por ejemplo? Que, por ejemplo, que los lados, tomamos las longitudes, por ejemplo, los lados opuestos son iguales, o sea, tienen que ser los dos pares de lados opuestos iguales. Si me pasa con eso, con los dos pares de lados, ya mostré que es un paralelogramo, ¿sí? Después creo que hay una relación que es una función acá que se llama relación. Habría que ver si la encuentro. Relación, por ejemplo. Si yo quiero la relación entre este segmento y este, me dice que MN tiene igual longitud que comprobado numéricamente. Bueno, y M y E, los segmentos M y E son paralelas, me dice. O sea, cuando yo pongo la función esta que es relación y presiono dos objetos, si tienen alguna relación me dice, si no me dice no hay ninguna relación, ¿sí? Pero me dice que son iguales y además son paralelos, y ya con eso ya está. Si yo tengo dos pares de lados, ¿se acuerdan el teorema fundamental de
o sea, la condición necesaria y suficiente de un paralelogramo, que si tiene un par de lados opuestos y paralelos e iguales, ya sabemos que es un paralelogramo, ¿sí? Pero bueno, yo les quiero hacer una pequeña demostración de esto. Vamos a sacar los numeritos. Ahí Fíjense. ya también con las medianas del triángulo se puede mostrar también que las diagonales se intersecan en el punto medio, que también sería el baricentro. También podríamos hacer con las con las diagonales Sí, si las diagonales se intersecan en sus puntos medios, también es coincide con el baricentro del triángulo. claro, pero demostramos que el cuadrilátero es un paralelogramo, Claro, ¿sí? O sea, tomo la longitud de acá a acá, ¿no? Y de acá a acá, y me da lo mismo, y además de acá a acá, y de acá a acá también muestro que es un paralelogramo, ¿no? Porque las diagonales se intersecan en sus puntos medios. Pero yo les quiero hacer una pequeña demostración así rapidita, ¿no? Fíjense, nosotros tenemos dos triángulos. Tenemos el triángulo ABC y tenemos otro triángulo que es el AGC, por ejemplo, ¿no? ¿Quieren que lo construyamos? Así se dan cuenta. O sea, este triángulo. El AGC y bueno, le vamos a poner otro nombre. Otro color. Vamos a ponerle naranjita. Bien, fíjense, D y E son los puntos medios de los lados AB y BC. Por lo tanto, es la base media del triángulo grande, ¿no? Y como base media, este segmento DE es paralelo a AC y además es igual a un medio de su longitud, ¿no? Y los puntos M y N también son base media del triangulito naranja, ¿no? Porque son los puntos medios de esos lados. Y como es la base media, entonces es paralelo a AC, o sea, comparten la misma base, esos dos triángulos, y también es igual a un medio de AC, o sea que estos dos lados son paralelos e iguales. Y ya demostré, si quisiese hacer una demostración, ahí ya demostré que es un paralelogramo. ¿Sí? Bueno, eso igual con que hagan las otras cosas ya está, ¿no? O sea, ya hice lo que me pide, mostrar. ¿Sí? Ahora dice después mostrar que AG es dos veces, es igual al doble de GE y que CG es igual al doble de GD, ¿no? AG es el doble, o sea, este segmento AG es el doble de GE, este segmentito, que esa es una propiedad que tienen las medianas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es. Y bueno, y CG es el doble de este segmentito. Bueno, lo que nosotros vimos es que las diagonales se cortan en sus puntos medios, ¿no? Si se cortan en sus puntos medios, MG es igual a GE. Pero también MG es igual a AM, porque yo AM lo construí como punto medio. Entonces, si este segmento es igual a este y es igual a este, ya ahí probé que este segmento es el doble de este. ¿Sí? Una propiedad también se que... puede decir que Sí, el segmento o los puntos M y N, por ser la base media del triángulo AGC, se considera el punto medio de AG. claro, por construcción, sí, porque construimos el punto medio, ¿no? Nosotros determinamos M, que era el punto medio de AG. ¿Sí? Si AM es igual a MG y MG es igual a GE porque es la propiedad de la diagonal del paralelogramo, ya está, este segmento es el doble del otro. Y es una propiedad que tienen todas las medianas. O sea, no importa el triángulo que yo construya. Con las medianas siempre va a pasar eso. El segmento que está desde el vértice hasta el baricentro siempre es igual, es el doble del segmento que va del baricentro al punto medio del lado opuesto. Y lo mismo va a pasar con este. Tn es igual a NG porque N es el punto medio y a su vez NG es igual a GD porque es la propiedad de la diagonal del paralelogramo. Sí, decime, Franco.
¿Es una propiedad de la mediana o del baricentro? Sí, de las medianas y el baricentro, ¿no? O sea, el baricentro siempre interseca las medianas en 2/3 de la longitud Claro. que va desde el vértice, ¿sí? Exacto. O sea, la distancia del vértice al baricentro es 2/3 de la mediana. Esa sería la propiedad más, así, más formalizada, ¿no? Claro, si yo lo había escuchado de esa manera, digamos. Por eso me- Y bueno, que sea Pará. el 2/3 es porque esta parte es el doble de esta. Son cosas equivalentes el en doble. realidad. ¿Sí? Ok. Bueno, y después, bueno, ustedes háganlo, jueguen con esto, vuelvan a verificarlo, no hay problema, ¿sí? Lo que yo les voy a dejar a ustedes es la construcción que viene, ¿sí? Fíjense en que dice, se define a la circunferencia de los 9 puntos o circunferencia de Feuerbach, creo que se pronuncia así, Feuerbach, o alguna Feuerbach a secas, a la circunferencia que, dado un triángulo ABC, contiene, fíjense en todo lo que contiene, ¿no? Contiene los puntos medios de los lados de dicho triángulo, los pies de sus alturas y los puntos medios de los segmentos determinados por el ortocentro, o sea, el ortocentro es la intersección de las alturas, y los vértices del triángulo, ¿sí? O sea, ahí hay 9 puntos. Bueno, hay una circunferencia que pasa por todos esos 9 puntos, ¿sí? Bueno, dice construir en GeoGebra la circunferencia de Feuerbach. Después, o sea, yo les voy a explicar cómo es el tema de los pies de las alturas, porque hay una cuestión técnica que si no, no les va a salir, ¿sí? Veamos. Si yo, a ver, por ejemplo, si yo quiero trazar, ¿no? Tengo un triángulo y quiero trazar el ortocentro, ¿no? Nosotros dijimos que para trazar el ortocentro, con que trace la perpendicular a un lado que pasa por el vértice opuesto, ya está, ¿sí? Por ejemplo, vamos a trazar los 3. Y el punto, la intersección de esas rectas sería el ortocentro, que si yo muevo el triángulo, a veces queda afuera, ¿no? El ortocentro, ¿sí? No importa, o sea, según para dónde mueva los vértices, a veces queda afuera, y en este caso no importa, yo tracé solamente las perpendiculares, ¿sí? O sea, las rectas que contienen las alturas. Ahora, si yo quiero trazar los pies de las alturas, el pie de la altura sería, sería donde la perpendicular interseca al lado opuesto. O sea, acá tendría un pie de la altura, por ejemplo, ¿no? Acá tendría el otro pie y acá tendría el otro pie, ¿no? Pero si yo, ahí queda bien, ahí no pasa nada en ese triángulo, pero si yo hago esto, por ejemplo, y quiero hacer que el ortocentro quede por fuera, perdí el pie de la altura. Porque la intersección era con los lados, y como ahí ya no se interseca con los lados, entonces al pie de la altura lo perdí. Y si yo quiero ver la circunferencia de Feuerbach, o quiero ver los puntos por lo que pasa, ahí lo perdí, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar todas estas, las alturas, y vamos a hacer, vamos a trazar las rectas que contienen a los lados del triángulo, ¿sí? Entonces vamos a trazar la recta AB, la recta BC y la recta CA. ¿Sí? Y por ejemplo, si yo trazo una altura, por ejemplo, trazo la perpendicular a este lado, perdón, no estaba acá, la perpendicular a este lado, ¿no? Que pasa por el punto B, bueno, ahí está. Y quiero trazar el pie de la altura, lo que voy a hacer, en vez de hacer la intersección de la altura con el lado, voy a venir acá a una función, no sé si ya la pasé, acá, donde dice intersección, ¿sí? Y en vez de hacer la intersección de esta perpendicular con el lado, voy a hacer la perpendicular con la recta. Entonces voy a venir a esta recta y a esta altura, ¿sí? Y fíjense en el punto, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, muevo esto para acá,
Fíjense que el punto sigue estando, está sobre la prolongación y no la perdí. ¿Se entiende? Entonces, para poder hacer la circunferencia de los 9 puntos, voy a tener que hacer eso. Voy a tener que trazar las rectas que contienen a los lados, obviamente. A esto lo ponen con línea punteada, ¿no? Porque va a haber mucha construcción y por ahí, si lo pone en línea punteada es mejor. Y si quieren le ponen el mismo color que el triángulo, ¿sí? Para que vean que es la prolongación de los lados del triángulo. Y bueno, con la altura también pueden hacer así línea punteada, le ponen otro color, rojo, por ejemplo, ¿sí? Y lo mismo, bueno, también les hago otro ejemplo. Si yo quiero hacer la otra altura, la altura que parte del vértice A, puedo marcar el segmento y el punto, o puedo marcar el punto y el segmento, no importa el orden. Pero bueno, marco acá el segmento y marco el punto, ¿sí? Y bueno, le cambiamos el color, la ponemos en rojo, la ponemos punteada. Y cuando queremos marcar el pie de la altura, venimos acá a intersección, que donde estaba, acá, intersección, y hacemos la intersección entre esta recta y la recta que contiene al lado opuesto. Entonces, nuevamente, ¿sí? Si yo muevo esto, no pierdo el pie de la altura, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿sí? No pierdo el pie de la altura, siempre lo mantengo. ¿Entiende? Bueno, lo mismo con la otra sería, ¿no? Y bueno, y si trazo, por ejemplo, el ortocentro, acá también muevo eso y ven, el ortocentro sigue estando. ¿Sí? Bueno, con eso yo creo que lo pueden hacer. ¿Sí? Y después, cuando tengan los 9 puntos, no van a tener el centro de la circunferencia para poder trazar la circunferencia. Pero hay una función acá que es circunferencia que pasa por 3 puntos. Bueno, con Gladys la hicieron la construcción, ¿no? Entendieron cómo era la construcción, pero también puedo tener 3 puntos cualesquiera, y bueno, y trazo la circunferencia que pasa por esos 3 puntos. No sé, por ejemplo, quiero que pase por el punto B, por el punto... Bueno, a ver, la circunferencia que escribe el triángulo. Ahí está. Trazo 3 puntos y me da la circunferencia. Entonces yo de los 9 puntos que voy a tener, que me determinan la circunferencia de Feuerbach, elijo 3 y van a ver que después pasa por los 9. ¿Sí? Bueno, ¿cómo me pasan el link? Presten atención. Yo acá vengo, lo grabo, o sea, tienen que estar logueados, tienen que tener un usuario, como yo acá, ven que tengo una carita de Joe Simpson. O sea, yo a ver, vamos a salir de acá. No, acá. No, este no, este. Me voy a desconectar. Lo que yo hice, o sea, pueden, bueno. Me voy a desconectar de mi usuario de GeoGebra, y ustedes vienen acá a abrir sesión, y si no tienen un usuario, ¿dónde estaría acá? Ahí abajo. Crear dice una crear cuenta, dice, ¿no? Pueden crear una cuenta, o si no, como hago yo directamente me logueo con mi cuenta de Google, y me abre, ¿no? Ya tengo 2 cuentas, mi cuenta personal, el correo del ABC, que es para los docentes, bueno, yo uso esta. ¿Sí? Y ya estoy logueado. Bueno, una vez que están logueados, vienen acá, ponen guardar, y le ponen un nombre. Yo qué sé, por ejemplo, alturas. Lo guardan, y una vez que lo guardan, acá les aparece, bueno, no les aparece nada, pero pueden venir acá al perfil, y fíjense en que, bueno, tengo que actualizar. ¿Por qué no me aparece lo que grabé recién? No sé. Guardar. No me lo guardó.
Alturas. Porque habré apretado no guardar. Fíjense en que esté acá el simbolito de GeoGebra porque me lo puede guardar en GeoGebra o en el Drive. Yo lo voy a dejar en GeoGebra y compartido para que lo vean otros. Si no, lo pone en privado y no lo puedo ver. Compartido, pongo guardar. Ahora sí. Me dice que ha fallado. ¿Por qué ha fallado? Bueno, no me lo quiere guardar. Pero fíjense yo todas las cosas que tengo guardadas. Puedo venir acá. Por ejemplo, esta construcción que hice, pongo abrir en GeoGebra y acá arriba me aparece un link. ¿Sí? Y ese link me lo pasan. ¿Sí? O sea, puedo hacer abrir en GeoGebra o puedo abrirlo directamente acá y me pasan el link. Lo voy a ver de distintas formas, pero por lo menos voy a ver la construcción que hicieron. ¿Sí? O sea, de cualquiera de las dos formas. O abrir en GeoGebra, vienen acá, abrir en GeoGebra, o presionan directamente sobre lo que le quedó guardado. Una vez que presionan sobre lo que le quedó guardado, copian el link y me lo envían. ¿Sí? Acá yo ya no le puedo hacer modificaciones, pero veo todo lo que construyeron. ¿Sí? Bueno, no sé por qué no me lo guarda. Guardar. Profe, no sé si los míos cuando se los mandé les llegó bien, pero yo puse ahí, dice compartir mediante el enlace, y yo apretaba ahí y el enlace abajo Sí. de cada cosa guardada dice compartir mediante enlace, y yo le apretaba ahí, se copia el link, y eso lo copiaba en el Word que se lo mandaba. Sí, los que me enviaron el link llevaron todos bien. Bueno, ok. Así que no tuve ningún problema, si no les hubiese dicho. No pude ver el link. Así que. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, ¿esto cuándo se lo entregamos, profe? La semana que viene. Sí, que están estudiando, ¿no? Pero bueno, es un ratito. Por ahí no les lleva. En algún momento se van a cansar de estudiar. A mí me pasa, yo soy de los que no puede estar 1 hora, 2 horas sentado en un lugar haciendo algo. Yo cuando estudio me voy a dar una vuelta a caminar por ahí y vuelvo. O tengo que hacer algo que me distraiga. Entonces, bueno, en ese momento por ahí pueden ponerse a hacer esto. Hay cosas me preguntan. ¿Sí? Profe, ¿solo el punto 4 hay que mandarle? Sí, el punto 4. Y lo mandamos por mensajería interna. Sí, ¿No? me lo pueden enviar por mensajería interna del campus, o bueno, el que le cuesta me lo envía por WhatsApp, no hay problema. ¿Sí? Gracias. Bueno,